Bueno, muy buenas noches o buenas tardes para alguno de ustedes. Mi nombre es Felipe Munguía, soy director de Leyendo las Escrituras. Les saludo desde la ciudad de Torrance, aquí en los Estados Unidos, California, Estados Unidos. Y pues en esta tarde queremos hablar de un evento que se llevó a cabo, que ocurrió hace apenas una semana, semana y media. Espero que todos ustedes estén al tanto de lo que ocurrió. Y fue que el presidente Trump de aquí de los Estados Unidos, la potencia pues más grande en todo el mundo, finalmente desde 1948 que se ha estado esperando por este momento histórico, el presidente Trump reconoce Jerusalén como la eterna capital de Israel. No que no había sido, sino que simplemente el mundo le había negado el derecho como nación a Israel de llamar Jerusalén su eterna capital. Yo he visitado a Israel en dos diferentes ocasiones. Este próximo año, en el mes de marzo, estaré nuevamente en Israel. Y cada vez que usted llega, la capital, hasta hace una semana atrás, había sido Tel Aviv. Ahí es donde está el aeropuerto y donde en el mundo entero se reconoce como la capital de Israel. Pero hace una semana atrás, el presidente reconoce a Jerusalén como la eterna capital de Israel. Y en esta noche lo que queremos hacer es que queremos hablar de lo que ese evento significa para el reloj profético de nuestro Dios, que como iglesia nos incumbe entender estas cuestiones, porque pues el Señor viene pronto, el Señor viene por segunda vez a recoger a su iglesia y entonces nosotros tenemos que estar enterados de lo que está ocurriendo. Antes de continuar, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes y si me lo pueden mostrar con su mano levantada, no físicamente, sino que en la computadora para que yo pueda darme cuenta. Escuche la pregunta, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes en lo que ha transcurrido de esta semana, vamos a decir semana y media, no más de 2 semanas, han escuchado en su iglesia, de boca de su pastor, algo que tiene que ver con este evento que vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes escucharon en lo que transcurre 2 semanas, vamos a decir? ¿Cuántos de ustedes? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de este evento? El hermano Carlos, ¿alguien más? ¿En su iglesia le hablaron de este evento? Parece que no, solamente a nuestro hermano Carlos. Y esto, hermanos, nos hace ver a nosotros por qué razón la iglesia de Jesucristo, número uno, le tiene miedo a los eventos que el libro de Apocalipsis o los otros libros proféticos hablan. ¿Por qué razón la mayoría de los hermanos en la iglesia no saben nada de Apocalipsis? No saben, no están enterados de absolutamente nada de los eventos proféticos que se están llevando a cabo, cómo se están enlazando, cómo están llevándose todas las cosas que la palabra de Dios nos habla. Es el hecho, hermano, de que la mayoría de los pastores, el púlpito de la iglesia, ha dejado de enseñar y de predicar del libro de Apocalipsis. En parte porque ya compraron la idea de que el libro de Apocalipsis no es para la iglesia, que ese libro es básicamente un libro que describe eventos que ya ocurrieron y que no es importante nosotros enterarnos, por lo tanto, pues no lo enseñan.
La otra fuente es que es un libro muy complicado y vamos a ¿cómo se llama? A confundir a la gente y por lo tanto pues no hay que enseñarlo. Entonces hay muchas ideologías y maneras de pensar, hermano. Pero si usted cree en la Biblia, usted tiene que creer en toda la Biblia. Y la Biblia, desde la primera hoja hasta la última hoja, que termina con Apocalipsis, es parte del plan de Dios y de la revelación de Dios para su iglesia. Y es importante que nosotros lo leamos, lo estudiemos y lo entendamos, porque para nosotros es ese mensaje. Um, Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si no lo escucharon en su iglesia, o lo leyeron, o lo escucharon en la radio, o lo vieron quizás a través de la televisión, alguien explicando acerca de este evento? Levante su mano. ¿Alguien? Ok. El hermano Ali. ¿Quién más? Ok. Odali Bravo, Sandra Cabrera. Ok. Entonces, lo escucharon en otros medios, pero no lo escucharon en su iglesia. Ok. All right. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a hablar de esta clase. Como ustedes pueden ver acá, esta es una foto del templo. Esta es una foto del templo. Cuando usted va a Israel, esta es la parte más emblemática. Aquí es donde, diríamos, está el centro de la tierra. En 37 ocasiones el Señor, a través de el Antiguo Testamento, dice que va a poner su nombre sobre este monte, sobre este monte. Aquí es donde han ocurrido la mayoría de luchas entre Israel y todas las naciones. Aquí es donde se va a llevar la última gran batalla afuera de los contornos de este templo. Entonces, esta es una de las ciudades, yo diría, más importantes en el mundo, el centro del mundo, de donde Dios le habla a su iglesia. Y por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos un poco acerca de esta ciudad y todo lo que implica esta ciudad. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer dos cosas. Quiero presentarles a ustedes una foto que me acabo de encontrar. Bella, 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 bella. Mire, la familia de nuestra hermana Ledesma está reunida en su casa con todos sus chicos, chicas, escuchando la enseñanza de este día. Yo quiero usar esta foto como ejemplo para cada uno de ustedes, miembros de, um, de Leyendo las Escrituras, que eh, reúnan a sus amigos, a sus familiares, a que escuchen clases como estas que son de mucha importancia. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. No sé sus nombres, pero les envío un abrazo de parte de su hermano Felipe a cada uno de ustedes y espero de que esta clase les sea de gran bendición. Ok, vamos antes de darle el tiempo a nuestro hermano Ali, yo quisiera, hermanos, que leyéramos la Biblia. Si usted está viendo esto en su computadora, yo le voy a poner acá el texto bíblico para que usted vaya leyendo conmigo. Yo creo que es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Vamos a leer el texto. Se lo voy a tratar de poner lo más grande que se pueda. Este es lo más grande que puedo ponerlo. Espero lo puedan leer. Ok, quiero ver. Vamos a leer el capítulo 24 de Mateo, el sermón olivético. El Señor Jesucristo, estando en el monte de los olivos, nos da este gran sermón que lo encontramos en Mateo 24. Y yo quisiera que si usted no tiene una computadora y está viendo el texto, que abra su Biblia
en Mateo 24, en el verso 1. Y vamos a leer lo demás del texto. Estoy usando la versión de 1960 para todos aquellos que posean esa versión. Ok, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo, ese templo del que está hablando es ese templo que ustedes vieron en la foto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía o ese evento que el Señor está describiendo en el verso 2 ocurre en el año 70. Allí es cuando ocurre. Dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ok, ustedes van a ver, y yo quisiera que si tienen algo para subrayar, ustedes subrayen esa frase. Cuando el Señor Jesucristo comienza a contestar la pregunta que los discípulos le acaban de hacer en el verso 3, donde dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Vamos a subrayar esa cuándo. ¿Qué señal? Dice aquí, ¿qué señal habrá de tu venida y luego del fin del siglo? Quiero decirles, hermanos, que a nosotros, en nuestro trasfondo religioso, si venimos de la Iglesia Católica enseña de que va a haber un fin del mundo. La Biblia dice que va a haber un fin del siglo, pero no fin del mundo. Cuando usted escucha en las noticias de que la tierra va a explotar, eso no viene de la Biblia, porque la Biblia habla de un fin del siglo, una era, pero no habla de un fin del mundo físico en el que nosotros estamos. Es más, la Biblia enseña algo que se llama el milenio, en el cual el Señor Jesucristo va a venir a establecer su reino aquí en esta tierra por otros 1000 años. Pero ese es es otro tema, pero quiero más o menos explicarles lo que enseña el texto. Pero lo que dice el texto, y me llama mucho la atención, hermano, es que antes de su venida, ¿ok? Antes de que sucedan todas estas cosas, va a existir mucho engaño en el mundo, en especial a aquellos que pertenecen a la iglesia. Y ojo, usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el lugar donde usted se reúne. Eso se llama un templo. La iglesia es la gente, usted y yo. El Señor Jesucristo enfáticamente, antes de comenzar a dar los detalles de cuándo serían estas cosas y qué señal habría de su venida y del fin del siglo, Él dice, mirad que nadie os engañe. En el idioma original en el que se escribe la Biblia, esta misma frase dice de la siguiente manera, mirad que ningún hombre os engaña, ningún hombre. Mire, yo soy hombre, su pastor es hombre, muchos de los predicadores que usted escucha en la radio somos hombres. Y usted tiene, es su responsabilidad de escudriñar las escrituras, de ver la Biblia, comparar con lo que nosotros los hombres le decimos. ¿Por qué? Porque si no lo hace, entonces va a ser fácilmente engañado con palabras de error y lo que hace el hombre de hoy en día, ustedes se darán cuenta que el evangelio se vende al mejor postor, los milagros se venden al mejor postor y una infinidad de cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces, usted tiene que darse cuenta que la responsabilidad cae sobre cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Mirad que nadie
os engañe. El Señor Jesucristo se preocupaba. Él sabía que al él irse iban a venir lobos disfrazados de oveja a engañar a aquellos que habían sido escogidos a través de la gracia. Entonces dice el verso 5, ¿por qué vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo? Y dice, y a muchos engañarán. Vendrán muchos, no es uno, son muchos que dicen que son el Cristo y a muchos engañarán. Yo tengo una clase que habla acerca de eso, que tiene que ver, hermanos, con el hecho de que ahora se le enseña a la gente que nosotros somos diosesitos, diositos pequeños, que somos Cristo. El otro día yo fui a un entierro donde el sacerdote que estaba hablando nos decía a todos los que estábamos escuchando, el señor que se había muerto era católico y él nos decía a todos nosotros, sin importar cuál sea su fe, sin importar a qué iglesia usted vaya, quiero decirle que todos nosotros somos Cristo. Así decía, todos nosotros somos Cristo y si somos Cristo, tenemos que hacer las cosas que Cristo hacía. Pues dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Esta ideología de que somos diosesitos o diositos es muy marcada en la sociedad en la que nosotros venimos. Y dice ahí, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todos nosotros hemos escuchado las guerras y los rumores de guerras. Pues la palabra de Dios dice, no se turben, no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa palabra, esa frase que dice no se turben, es específicamente lo que les estoy diciendo, que les comencé a decir a ustedes al principio, que por lo general las ovejas del Señor Jesucristo se tiran al miedo, se turban, se frustran, se turban, se esconden de lo que debería ser el gozo de entender que Jesucristo está a la puerta y viene a recogernos como su iglesia. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es bien interesante, hermano, porque aparentemente a través de la historia se nos ha dicho que nación contra nación significan países contra países, pero eso no es así. Nación contra nación, eso quiere decir grupos dentro de las mismas naciones, los etnos, los grupos. Esto tiene incluso una implicación, incluso política, de ideologías, la manera como la gente ahora cree, hace que los mismos pueblos, los mismos países, la misma gente. Acabo de estar observando, no sé si usted sabe, lo que ocurrió, por ejemplo, en Honduras con las elecciones, como algunas de las chicas de este ministerio se quedaron sin trabajo porque les quemaron los edificios y todo por ideologías y por tratar de tomar el poder de una nación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que los grupos se levantan en contra de otros grupos para formar divisiones. Y luego el texto nos dice reino contra reino. Ahí sí, un rey contra otro rey, país contra otro país, como lo que está ocurriendo con los Estados Unidos y lo que está ocurriendo contra el norte de Corea. Ese es un reino contra otro reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas tienen que ver con la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Ahora, principio de dolores, porque básicamente es un mundo, es una gráfica apocalíptica de cómo el mundo va a sufrir y en ese mundo estamos nosotros, los que creemos. Nada más que nosotros los que creemos tenemos que vivir fundados en una promesa que Dios nos dijo que Él regresaría por nosotros. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes y luego por causa de mi nombre. Habrá un momento en la historia nuestra aquí en el mundo que no vamos a tener absolutamente nada más
que el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un momento, hermanos, en que ya no nos vamos a poder reunir en un templo con la libertad que teníamos antes. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la misma gente, las ideologías de la misma gente van a odiarnos, así como odian al judío. Si hay dos grupos específicos que representan al Señor aquí en la tierra, uno es el pueblo escogido de Dios, la nación de Israel, y la iglesia, que somos nosotros. A esos dos grupos, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, nos detesta con todo lo que pueda. Y dice el verso 9 de que va a levantar antes de que sucedan todas estas cosas y que el Señor venga, el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a dar su último asalto en contra de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Observe lo que dice el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este texto se lo voy a subrayar. Aquí está lo del engaño. Está en el verso 4. ¿Ok? Y está también en el verso 5. En 3 ocasiones se hace mención de el engaño. Si hay algo, hermanos, que va a ocurrir antes de la venida del Señor Jesucristo, es que va a haber mucha apostasía y va a haber mucha gente que aún dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, estarán en la misma iglesia, pero estarán involucrados en otras cuestiones que no tienen nada que ver con la doctrina que enseña la palabra de Dios. Ahora, observen el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es un evento, hermanos, que yo considero que tiene que ver con lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad aquí es injusticia, pero más bien en el vocablo original está hablando de lo que ocurría con el sacrificio, que ocurría con el holocausto, por haberse multiplicado la maldad, la corrupción dentro de la misma iglesia, los pastores, aquellos que están en eminencia dentro del pastorado, el pecado, cómo se ha incrementado, la manera cómo le roban a la gente, cómo la engañan. Esa maldad, ¿ok? Hace que el amor, el agape, el único pueblo que tiene agape, el único pueblo que tiene el amor, aquí podríamos decir que aquí está hablando de devoción, ¿ok? La devoción de muchos se enfriará. Es por causa de que dentro de la misma iglesia hay mucha corrupción. Entonces, mucha gente, su devoción de no solamente dar, sino que de servir a Dios, de estar en devoción a Dios y de seguir a Dios, se enfría de ver la infinidad de maldad que está dentro y detrás de los púlpitos, que esas cuestiones que están ocurriendo. Entonces, todo esto es parte de la profecía. Habrá engaño y habrá también mucha maldad dentro de la misma iglesia y dentro de lo que es el pastorado, de lo que ahora hay una infinidad de títulos y una infinidad de gente que se hacen y se autodenominan pastores, que son pseudo pastores que no tienen nada que ver con la guía del pueblo de Dios. Y entonces dice el verso 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, entonces aquí viene una nueva fase de este texto que lo vamos a leer rápidamente y luego vamos a entrar a lo que es la explicación de nuestro hermano Ali. Dice, verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo es el templo. Este templo, la foto del templo que yo les acabo de mostrar a ustedes, ese es el lugar santo. Es el centro del mundo, el lugar santo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces
los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Y aquí se describe lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Aquí está nuevamente la alusión al engaño tremendo que va a haber en los últimos días, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán incluso grandes señales. Voy a hacer una pausa aquí, hermano. Mucha gente está dentro de la iglesia porque andan detrás de las señales. Eso es todo lo que ellos necesitan, señales. Quieren bendición, quieren sanidad, quieren milagros, quieren casa, comida, carro, quieren novio, quieren esposo, quieren puras señales, pero no quieren nada con Cristo. No quieren nada con tener una relación con Jesucristo. Viven sus vidas como que no fueran cristianos, van a la iglesia, cantan los cantos, pero viven como si fueran paganos. ¿Por qué? Porque andan detrás de las grandes señales y los prodigios. Y lo que sucede, hermano, es que en lugar de venir al conocimiento del Señor Jesucristo, por andar buscando estas grandes señales y prodigios, dice el texto, que de tal manera engañarán, si fuere, aún a los escogidos. Entonces, hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos bastante interesantes, bastante importantes dentro de lo que es la escatología de la iglesia, y es importante que usted despierte. Es importante que usted regrese a la Biblia. Es importante que usted regrese a abrir la Biblia, a leer el texto, a involucrarse con hermanos y con hermanas que lo lleven nuevamente a tener una relación con la Biblia, a leer ese texto, a buscar de Dios, a buscar de su voluntad. Es importante. Esto es, pero muy importante. A usted, padre, no envíe a su mujer a que vaya a buscar de Dios. No, usted sea el primero en ir y buscar de Dios. Y usted, mamá, no envíe al papá con sus hijos y usted se queda en su casa que porque está cansada. No, la familia necesita buscar de Dios junto. Necesitamos mantener una relación con Dios, pero a través de la palabra de Dios. Una relación con el televisor no le va a ayudar. Aunque a usted le guste ver mucho enlace y usted vea a todos los predicadores sabidos y por haber, eso no le va a ayudar. Lo que sí le va a ayudar, y se lo aseguro, ¿ok? Porque yo lo he visto año tras año, el tener una relación con las santas escrituras es lo que le va a ayudar a usted, porque la palabra de Dios le da luz, le abre los oídos, le abre los ojos, le abre el entendimiento y comienza a formar en usted un tipo diferente de vida delante de su Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que pongamos atención a esas cosas. Ok, entonces, ahora hermanos, quisiera darle el tiempo a nuestro hermano Ali Vargas Torrealba, que nos está hablando desde Venezuela. Voy a abrirle el micrófono a nuestro hermano y le voy a pedir que encienda su micrófono y que se introduzca y que luego pues nos diga un poquito más de su persona. Adelante, hermano Ali.
Sí, muy buenas noches, amado hermano Felipe. Tengan buenas noches todos los hermanos que hacen vida y forman parte de este ministerio, leyendo las Escrituras. Es para mí, pues, de gran privilegio no solamente poder enriquecerme en cuanto a la lectura de la palabra del Señor, sino también poder ser parte de esos agentes multiplicadores de la palabra santa, eterna y bendita de Dios. Bien, mi nombre es Ali Vargas, soy creyente, fiel al Señor desde temprana edad, desde los 15, 16 años de edad ya estaba en los caminos del Señor. Y bueno, soy de Venezuela, me congrego en la iglesia Luz del Evangelio y esta noche, conjuntamente con mi hermano Felipe, queremos desarrollar un tema de suma importancia, hermano. Un tema que tiene que ver con un acontecimiento más que histórico, es un acontecimiento profético que se dio la semana pasada, día 6, cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo, el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y por lo tanto se inician las medidas del traslado de su embajada a la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, para poder desarrollar ese punto, necesariamente, hermano, necesitamos entender sobre el conflicto que se está en esa zona, en esa tierra, en el territorio de Israel, ¿verdad? Entre los árabes y los israelíes. Fíjense, este conflicto árabe-israelí se presenta en los medios cual disputa territorial, argumentando que en el territorio actual del Estado de Israel, ¿verdad?, residía un milenario pueblo árabe palestino que fue desalojado por la fuerza por los judíos. Pero para evaluar esas afirmaciones que dan los medios, debemos examinar los hechos históricos y las bases bíblicas, y eso es lo que vamos a hacer esa noche. Esta noche vamos a examinar un poco la historia y también la base bíblica. Voy a pedirle a mi hermano Felipe que me ayude con la siguiente imagen. Y mientras mi hermano avanza con la Lo, presentación. ya se lo puse. ¿Lo tiene? ¿Lo ve? Correcto, hermano. Ok. Listo. Bien, gracias, hermano. Entonces, para poder entender esta pugna territorial entre Israel y Palestina, debemos irnos primeramente al Antiguo Testamento, el libro del Génesis 12:1 al 7. Me gustaría que leyeran conmigo. Dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Escuche bien, hermano. Salieron para ir a la tierra de Canaán.
y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esa tierra. Particularmente quiero que subrayen este texto, ¿verdad? Que dice, en aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, y tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Muy bien, hermanos. La pregunta. Mi hermano, ¿me puede ayudar con la siguiente lámina? Sí. La primera pregunta que debemos formularnos, una vez leído el texto, entendiendo pues que Abraham se dirigía a una tierra llamada Canaán y que en esa tierra habitaban cananeos, la pregunta que debemos formularnos ¿es Palestina el nombre propio y original de la Tierra Santa? ¿De dónde vinieron los palestinos? ¿Por qué estos palestinos están en constante guerra con los israelitas? ¿Qué significa esto a la luz de la Biblia? ¿Y qué tiempo estamos viviendo? Nos vamos a formular estas preguntas en el desarrollo, ¿verdad?, del estudio de esta noche. Y en función de el hecho de conocer todo desde la óptica de la historia y la base bíblica, lo primero que vamos a conocer esta noche para entender el conflicto es que debemos identificar los participantes. Perdón. Y comencemos por el nombre. ¿De dónde proviene ese nombre Palestina? El nombre Palestina no es un nombre original de esa tierra, nos lo dijo el texto de Génesis. Cuando Abraham se fue a una tierra llamada Canaán, no a una tierra llamada Palestina. Y no vivían en ella palestinos, vivían cananeos. Primero que nada, hay que dejar claro que ese nombre fue puesto por los romanos, quien en el segundo siglo después de Cristo, en el año 70, una vez que el templo fue destruido por el emperador Tito, como medio de humillación y presión para con el pueblo judío, los romanos decidieron cambiar el nombre a su pueblo por el de Palestina. Voy a pedir disculpas, estoy un poco afectado de la garganta, Dios me disculpen, voy a tomar un poco de agua y continúo. Le ruego me disculpen, hermano. Ok, existen dos teorías de este nombre, pero la que más me llama la atención es el hecho de que los romanos quizás le colocaron este nombre porque se asemejaba al término filisteo, que eran los más acérrimos enemigos de la nación judía. En tal sentido, no existe, mis hermanos, tal cosa llamada nación árabe palestina. Repito, Palestina es el nombre que los romanos le dieron a esa tierra con el exclusivo propósito de hacer enfurecer a los judíos y humillarlos e insultarlos. En tal sentido, ¿por qué hoy día debemos usar entonces ese nombre creado por los romanos para humillar al pueblo de Dios? Debemos entender que como entidad, Palestina nunca ha existido. No se conoce ningún idioma palestino, no existe una cultura palestina. Nunca ha habido una tierra llamada Palestina gobernada por palestinos. No existen fronteras identificadas. No se conoce a ningún historiador o ningún líder de renombre de tal nación.
no hay evidencia de que hayan participado en luchas ancestrales. En tal sentido, mis hermanos, la realidad es que los palestinos son árabes, tan iguales como lo son los jordanos, los sirios, los libaneses y los iraquíes. Recordemos que los árabes en el Medio Oriente controlan un 99.9% de ese territorio. Israel solamente representa una décima parte, un 1% de toda esa área. No obstante, los árabes quieren todo. Los árabes no quieren dejar un espacio para que el pueblo judío se desarrolle en esa área. Así que de esto, perdón, se trata esta guerra hoy día, hermano. No importa cuántas posesiones les dé Israel, no importa cuánto espacio de su territorio él ceda, nunca será suficiente para este pueblo árabe. Ahora bien, con respecto a lo que nos señala la palabra de Dios, también es importante entender por qué, perdón hermano, por qué no existe, debemos dejar bien claro, un Estado palestino. Muchas personas en el mundo, incluso algunos creyentes, creen que Israel de hoy día fue una vez, miles de años atrás, llamada Palestina. La palabra Palestina no aparece en el hebreo original o en la traducción griega de la Biblia, pero curiosamente, la palabra Jerusalén, haciendo referencia a la ciudad, aparece unas 667 veces en la Biblia y ni una sola vez en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Y ellos consideran a Jerusalén una de las ciudades más importantes y emblemáticas desde el punto de vista religioso musulmán. Pero curiosamente, en su libro sagrado, el Corán, nunca aparece la palabra Jerusalén como ciudad. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, que luego de entender que no existe un Estado palestino, ¿por qué se le niega a Israel tener total control de un territorio que fue cedido miles de años atrás, simple y llanamente, concretamente, por el creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo es que hoy día no se respeta que Israel pueda tener su propia capital, como la tienen todos los demás países del mundo? No hay un país en el mundo que no tenga una capital, pero a Israel se le ha negado. Y se le ha negado sencillamente porque hay un plan. Hay un plan y ese plan es el que está establecido por el enemigo de las almas, por Satanás, que el Señor lo reprende. Y esto viene a abrir un escenario profético. Es allí donde caemos en la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué significa que sea reconocida Jerusalén como capital de Israel? Antes de esto, es importante que avancemos un poco más en la historia y llegamos a el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas, ¿verdad?, votaron a favor de que se estableciera el Estado de Israel. Pero condicionado porque se dividiría la zona en dos estados, uno árabe y otro judío, quedando así la ciudad de Jerusalén como una ciudad internacional bajo el mandato de la ONU. Luego, seguidamente, en el año siguiente, el 14 de mayo, Israel nace como Estado, luego de más de 1878 años, hermano, de estar dispersa y errante por el mundo. Ahí
Entonces llegamos al punto de quién es o qué es, qué importancia tiene esta ciudad de Jerusalén. Jerusalén, hermanos, es la capital eterna de Israel. No es una ciudad cualquiera, por el contrario, es la ciudad más importante del mundo, en la cual están asentados nada más y nada menos que las tres más grandes religiones del mundo: la judía, la musulmana y la cristiana, de diferentes denominaciones. Jerusalén es la ciudad más importante del pueblo hebreo. En ella, pues, está establecido el trono de Dios. Yo quiero invitarles a que, si tiene su Biblia en mano, y pueda ubicar Primera de Reyes 11:13, dice lo siguiente: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y seguidamente, en ese mismo capítulo, en el verso 36, dice: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Jerusalén, hermanos, no es cualquier ciudad. Jerusalén es la ciudad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jerusalén es la ciudad escogida por Dios para que en él se estableciera como capital mundial una vez que Cristo, en su segunda venida y en su reino milenial, gobierne a todas las naciones del mundo. Jerusalén se ha convertido hoy día en un trofeo de guerra, donde todos quieren con ella. Mas, sin embargo, como dice la palabra, será una piedra pesada para todas las naciones. Eh, esta noche, queriendo pues llevarles a ustedes este contexto histórico, a mi hermano Felipe y yo vamos a ir debatiendo referente a un punto neurálgico, ya les decía, que es la columna vertebral del estudio de esta noche, y que tiene que ver con el significado de el hecho de que Jerusalén haya sido reconocida como capital de Israel. Así que, hermano Felipe, pudiéramos ir abriendo el compás de debate sobre el tema, si es que nuestros hermanos no tienen ninguna pregunta hasta ahora. Sí, ya vamos a permitirles que hagan algunas preguntas o comentarios, pero en este momento lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a tomar un viajecito. Nos vamos a ir todos ustedes, Excelente. nos vamos a ir a pasear por el mundo, y vamos a ver si podemos entender en qué lugar o dónde es que se encuentra Israel. Entonces, Bueno, primeramente, hermanos, vamos a comenzar aquí en mi casa, que también es su casa. Esta es una vista de satélite donde su hermano Felipe vive. Aquí yo, en esta casa que está acá, estos son diferentes unidades. Esta es mi casa, es su casa aquí en los Estados Unidos. Este, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a recoger a algunos de ustedes. ¿Y a quién vamos a ir a recoger? ¿Quién se ha portado bien? Eh, Vamos a ir a recoger a la hermana Keila a Honduras para que venga con nosotros a este viaje. Usted va a ir viendo ahí poco a poco cómo va cambiando la imagen. Nos fuimos ¿cómo se llama? A Centroamérica, Honduras, donde vive nuestra hermana Keila y donde vive nuestra hermana Marlene
y Sandra y otros hermanos. Vamos a ir a pasar por allá por donde vive la profe. La profe vive allá por el Tigre en Venezuela. Vamos a ir a recoger a la hermana a Venezuela, ahí al Tigre. Por ahí una de esas mansiones que está ahí es donde vive nuestra hermana. No se las voy a enseñar para que no me la vayan a secuestrar. Nos vamos a ir a recoger a Maricha. Maricha vive en Asunción, Paraguay. Nos la vamos a llevar para Israel también. Ahí está. Aquí en una de estas mansiones se encuentra Maricha. Y luego nos vamos a ir a Vigo. Nos vamos a ir a recoger a Sandrita. Si ustedes ven que su computadora es un poco lenta, no se preocupen, porque en la grabación les va a salir con más rapidez. Por aquí, en una de estas mansiones, es donde vive nuestra hermana Sandrita, en Vigo. Y ahora, en relación a todos estos países, ¿dónde está Jerusalén, Israel? En relación a estos países, ahí usted ve a Israel. Lo vamos a ir viendo en el mapa. Y aquí donde usted ve este puntito rojo, es donde está el pequeño país de Israel. En un día usted atraviesa Israel. Israel es un poquitito más grande que El Salvador en Centroamérica, así de chiquito. Y tiene casi la misma población. Si no me equivoco, El Salvador tiene aproximadamente como unos 8 millones, 7 millones de personas, habitantes, pues eso es lo que tiene Israel. Es la nación más pequeña en medio de toda esta región que se conoce como el Medio Oriente. Ahora, ¿por qué es importante que le muestre yo a ustedes todo esto? Ok, quiero mostrarle algo. Por ejemplo, en este puntito rojo es donde está Israel. Y aquí está Jerusalén. Jerusalén o Israel está rodeado de muchas naciones grandes. Egipto, por ejemplo. Está Lebanon. Está Turquía. Está Siria. Tenemos aquí a Irak, Kuwait. Más hacia la derecha tenemos a los Irán y tenemos a Qatar, tenemos a todos estos países musulmanes alrededor de Israel. Y todo esto está relacionado con el hecho de lo que está ocurriendo en Israel en particular, la razón por la que el nombre, Jerusalén ha sido nombrado como la eterna capital de Israel. En mayo de este año, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un viaje y fue a visitar a los árabes, Arabia Saudita, que se encuentra por un lugar acá, Arabia Saudita. Ya lo pasé, creo yo. Sí. Se encuentra aquí en esta parte del mundo. Y pues lo que ocurre, hermanos, es que las naciones que se reunieron con el presidente fueron aproximadamente 50 naciones musulmanas en las que no se encontraban dos de ellas, Irán y Siria. Ellos no fueron participantes de esta gran congregación de gobernantes del Medio Oriente.
Y inicialmente aquí en las noticias se hablaba de que el presidente estaba visitando estas naciones para poder contrarrestar el terrorismo que está ocurriendo a través del mundo. Hezbollah, ISIS, Talibán, las fuerzas de Siria, las fuerzas de Irán, y todo esto que tiene que ver con el terrorismo. Pero después de 7 meses, después de esta reunión que tuvo el presidente Trump, nos venimos a dar cuenta de que algo más ocurrió, que esa reunión tenía ciertas connotaciones importantes que nos dan a nosotros con más certeza entender de la importancia de los eventos que ocurrieron hace una semana. Pues resulta, hermanos, que en el Medio Oriente eh, poco a poco se está formando una alianza entre tres países en particular. Siria, Siria como uno de los países más rebeldes, más radicales, se ha aliado con Irán y Irán está aliado con Rusia. Uh, de todos los países que usted ve aquí en este mapa, el único o los dos únicos países que se sospecha que tienen armamento nuclear, uno de ellos es Israel. Históricamente Israel nunca ha dicho abiertamente ni ha hecho ninguna prueba de ninguna bomba nuclear, pero sí se sospecha que tiene por lo menos 40 bombas atómicas. Cuando yo estuve en Israel, el guía nos llevó a una montaña de donde dice que salen los misiles, pueden ser disparados a cualquier parte del mundo y que harían mucho daño. Él no nos quiso dar mucho detalle, porque él había estado en lo que se llama el IDF o el ejército de Israel y nos platicaba de todo lo que él podía decirnos. La otra nación que tiene o que se supone, se sospecha que tiene armamento nuclear es Irán. Pero fuera de estos dos países no hay ninguna otra nación. Líbano, Irak, Egipto, Arabia Saudita, ninguno de ellos tiene armamento nuclear. Entonces, si Irán, Siria están aliados con Rusia, todos estos países han visto la necesidad de aliarse con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es la potencia que tiene más alto armamento que cualquier otro país en el mundo. Aunque las estadísticas, si usted va a la internet, usted va a ver que Rusia tiene muchas más bombas nucleares que los Estados Unidos, pero los Estados Unidos obviamente no deja mostrar todo lo que tiene. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente, que mientras Irán se sospeche que tiene armamento nuclear en el Medio Oriente, que esté aliado con Siria y que esté aliado con Rusia, entonces todos estos países que proporcionalmente son más chicos y no tienen protección de armamento nuclear, se tienen que aliar con la segunda potencia o la potencia pues más grande en el mundo, que es los Estados Unidos. Entonces el presidente de los Estados Unidos viaja a Arabia Saudita y cuando él regresa a los Estados Unidos, regresa con una millonada de contratos de todos estos países que le compraron armamento y además de eso compraron protección. Protección de los Estados Unidos en caso de que Irán, Siria o Rusia los llegara a atacar. Entonces tienen protección de armamento de parte de los Estados Unidos. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón Irán, Siria y Rusia quisieran atacar o invadir a todos estos países? ¿Qué es lo que protegen estos países? Y es muy sencillo. Lo que protegen son el alto grado
la gran cantidad de petróleo que existe sobre esta nación. Solamente esta nación que usted ve acá, esta chiquitita, Kuwait, Kuwait se dice que tiene una de las reservas más altas de petróleo que cualquiera de todos los países aquí juntos. La razón por la que el presidente de Irak, Saddam Hussein, invadió al pequeño país de Kuwait es por esa misma razón, porque tienen mucho petróleo. Entonces, pues, el petróleo significa grandes riquezas. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con la cuestión de que Jerusalén haya sido nombrada la capital eterna de Israel? Mucho. ¿Por qué? Porque ahora que estas naciones se sienten sin ninguna protección y llegó el protector de Israel, una de las primeras cosas que el protector de Israel aparentemente implantó es que si ustedes me rascan la espalda a mí, yo también les rasco la espalda a ustedes. Aquí se necesita un pacto de paz y el mundo que nosotros conocemos alrededor de Israel, todo este mundo se opone a que Israel tenga a Jerusalén como su capital eterna. Entonces lo que comienzan a escucharse a través de los recursos que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos es que rápidamente ha habido un pacto secreto entre Arabia Saudita e Israel. Y las naciones, 50 naciones que se reúnen con el presidente de los Estados Unidos, comienzan a ponerse de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos y nos deja a ver a nosotros bien en claro que la mentalidad de la región del Medio Oriente, por lo menos en este momento en el que estamos viviendo, ha cambiado totalmente. Ya la gente de esa región no piensa de la misma manera por cuestiones de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el presidente, antes de ser elegido presidente, anuncia de que él va a ser quien va a mover la embajada de los Estados Unidos de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, todo el mundo comienza a decir, no podemos elegir a este presidente porque este presidente lo que va a causar es una guerra. En el momento que él anuncie eso, todo el mundo se va a encender en llamas. Y comenzaron a decirlo antes de que el presidente Trump se hiciera presidente. Y resulta, hermanos, que como 2 días antes de anunciar la semana pasada de que Jerusalén era reconocida por los Estados Unidos como la capital de Israel, todo el mundo aquí en los Estados Unidos, la oposición, los demócratas y pues una infinidad de gente, incluyendo la Iglesia Católica, muchos grupos cristianos, dijeron, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque en el momento que tú lo hagas, entonces lo haces, todo el mundo se va a involucrar en una guerra y de todos los musulmanes. Y entonces el presidente dijo, si no arreglamos las cosas como deben ser arregladas y le permitimos a Israel que ellos tengan a Jerusalén como su capital, entonces nunca va a haber paz. Y entonces él lo anunció al mundo y él dijo, desde este momento nosotros en los Estados Unidos reconocemos a Jerusalén como la capital, la eterna capital de Israel. Y entonces los musulmanes de Palestina, lo que acaba de explicarles nuestro hermano Ali, anunciaron de que iban a tener 2, 3 días de protestas y así lo hicieron. Protestaron en Israel, protestaron en Palestina, que es en las mismas comunidades. Hubieron disturbios y esto y lo otro, pero no pasó absolutamente nada. El mundo no se terminó, no hay guerras por todas partes, no hay atentados terroristas como dijeron que lo iban a ver y todo el mundo está asustado de por qué no ocurrió absolutamente nada. Entonces el trasfondo que yo les acabo de explicar de esta reunión y con Trump y todo lo demás, ¿qué es lo que causó? Que el mundo musulmán
el día presente ha cambiado y no tiene la misma mentalidad que tenía hace un año por razones de estas alianzas y de esta inseguridad que está ocurriendo con el problema de las armas nucleares de Irán, de Siria, de Rusia y de la posibilidad que esto podría llevar a todas estas naciones a estar bajo el yugo de quien se considera la nación más poderosa, a diferencia de Israel en esta región. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos viendo es que con todo esto tiene que ver Dios. Dios tiene que ver con todo esto. Dios hace y deshace y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Viene el Señor Jesucristo el día de mañana? Pues dice la palabra de Dios que ni los ángeles saben la hora o la venida. Lo interesante del caso es que el hecho de que Jerusalén haya sido nombrada la capital eterna de Israel, eso nos lleva a la pauta de que ahora el pacto de paz de los israelitas o de los judíos con Palestina tiene más facilidad de llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque ahora con ese orden, como tiene que ser, entonces ahora sí ya se pueden sentar y como dice, si no me equivoco, creo que es el capítulo 7, capítulo 8 de Apocalipsis, en donde dice que este pacto que se va a llevar a cabo va a incluir el hecho de que van a poder dividir el templo, esa foto que yo les enseñé al principio, van a poder dividirlo y los judíos van a poder tener su templo y los musulmanes van a poder adorar y todo se va a llevar a cabo exactamente como dice la palabra de Dios en cuestiones a este pacto de paz que se está por iniciar. Ya tiene años de haberse iniciado desde que yo me acuerdo. El presidente Reagan, luego el Bush, el papá, luego Bush, el hijo, luego el presidente Clinton, el presidente Obama y ahora el presidente Trump, quien aún sus propios enemigos y críticos están anonadados de poder entender por qué razón el gobierno de Trump ha hecho lo que ha hecho e incluso están de acuerdo con él que para poder llevarse a cabo este proceso de paz, eso tenía que haber ocurrido. Ya a ningún presidente se le ocurrió o por lo menos no lo quiso intentar. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la región de todas estas naciones era una mentalidad totalmente diferente a la manera como en este momento se están llevando las cosas. Entonces les doy eso como una especie de contrafondo para que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo. Entonces ahora sí, levante su mano si usted tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que usted quisiera añadir. Yo creo que sería bueno. No vamos a poder terminar este tema el día de hoy. Yo creo que vamos a tener que continuarlo la próxima semana. Vamos a tener que ahondar un poquito más. Vamos a hablar acerca, si es posible, hermano Ali, si la próxima semana usted nos trae algo que hable acerca de los cuatro jinetes o los 4 caballos del Apocalipsis, para que hablemos un poquito de cómo esto entra en la figura de este aspecto escatológico del que estamos hablando. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo más? Hermano Ali, tome el tiempo y hable un poquito más. Sí, hermano, estoy de acuerdo con usted. Debemos profundizar un poco más en el tema y me parece fabuloso que podamos hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, ver pues cómo se va desarrollando este escenario profético, ver cómo el reloj profético de Dios, que es Israel, está hoy día en la palestra, valga la redundancia, profética, y que nos permita, de una u otra manera, no dejar por sentado
una realidad, sino que nos permita ver el entorno en el cual nos encontramos hoy día en función de lo que dice la palabra. No tratando de concluir con algo específico a nivel desde el punto de vista profético, ya lo citó usted, tal como dice la palabra, ni aun los ángeles que están en el cielo conocen el día, la hora ni el momento en que volverá el maestro. Así Amén. que vamos a prepararlo, hermanos, vamos a prepararlo la semana que viene con este tema, que es muy interesante, y vamos a desarrollarlo. Y que Sí, sea el Señor que nos diga cuándo concluiremos con este tema. claro. Quiero mostrarles algo, por ejemplo, en este momento está pasando una esfera de Israel y ustedes donde ven este puntito rojo, lo que Palestina quiere es básicamente la mitad de Israel y poner a Israel básicamente hacia el mar. Entonces eso no tiene suficiente fronteras para todos los misiles que le envían tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces Israel dice, no, si nosotros hacemos eso, entonces no vamos a tener fronteras para poder defendernos. Los misiles nos van a caer de todas partes y no podemos hacerlo. Además de eso, hermanos, Jerusalén, Israel lo ganan, los judíos lo ganan en la batalla que ellos tuvieron después que se declaró como nación. Y entonces legalmente Jerusalén ellos la toman y le pertenece a ellos, pero nada más que no tomaron posesión de lo que es la montaña, el Temple Mount o el templo de la montaña, y eso simplemente le vino quedando a el que lo cuida. Usted va a ver ahí puros policías judíos, ellos lo cuidan, ellos lo mantienen, pero los que están arriba del templo son los puros musulmanes. Allí arriba del templo no entran ningún judío, eh, a salvo que sea, por ejemplo, un presidente o un dignatario, lo dejan que pase y aún así, si llega a entrar un judío a la parte de arriba, todos los musulmanes inmediatamente comienzan a hacer grupos grandes, a gritar y a estar ofendidos. Entonces es muy peligroso cuando eso ocurre. Yo estuve en una ocasión y estuve allí donde está la mezquita y de repente subieron dos jóvenes judíos que pasaron a la parte de arriba del templo e inmediatamente ya habían como 50 gritando y diciendo una infinidad de cosas. Estos dos chicos se retiraron, no dando la espalda al templo de los musulmanes, sino que fueron atrasando y venían acompañados de muchos militares protegiéndolos, porque si no, es capaz los matan, porque ellos no pueden subir ahí arriba. Entonces, el único lugar que el judío tiene dentro de lo que es el templo es la pared, el muro de los lamentos, donde se encuentra, es lo más cercano a lo que ellos consideran el templo, la parte del lugar santísimo del templo de los judíos. Eso es lo más cercano y por eso es que el lugar donde los judíos se reúnen a orar es el muro de los lamentos. Quiero decirle para aquellos que no sepan, cuando un judío se reúne a orar en el muro de los lamentos, ellos no le están orando a la pared, no le oran a la pared, pero da la casualidad que hay una pared que es la más antigua de ese templo y desde allí es donde ellos le claman a Dios por la paz de Jerusalén, pero nadie allí le ora a la pared, nadie, absolutamente nadie. Para que ustedes entiendan lo que está ocurriendo. Pero todo esto es bastante fascinante y le voy a decir, hermano, que si usted no pertenece todavía al grupo de discípulos de Leyendo las Escrituras, le recomiendo que lo haga, porque en marzo, de marzo primero a marzo 10, voy a estar enseñando en vivo desde Israel. Voy de parte de la universidad con la que yo estudio y voy a estar en Israel. Vamos a estar en diferentes conferencias ya sea con presentadores palestinos, vamos a ir a visitar lo equivalente en Israel, el Knesset, que vendría siendo como la Casa Blanca de Israel. Voy a pasarles un reportaje
para que ustedes puedan ver. Y vamos a ir a otras partes que no he visitado, incluyendo los lugares de arqueología. Vamos a estar también ahí, que quiero mostrárselos. Así que hay mucho que aprender acerca de esto, hermanos, y espero que usted se haga más parte de este ministerio en lo que estamos tratando de estudiar. Ok, la hermana Odalis tiene una pregunta para usted, hermano Ali. ¿Cómo Hermana no, hermano? Odalis, hermana Ali, haga su pregunta. Encienda su micrófono. Hermano Dali. Ok, ahí está. Enciéndalo, hermano, ya lo había encendido. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Que levante su mano. Este es el momento de hacerlo. Ok. Bueno, hermanos, parece que nadie tiene preguntas. Bueno, Hermano, hermano, mientras se decide alguno a hacer alguna pregunta, hermano, es her- interesante que ya que vamos a continuar con ujú, este estudio, ¿verdad? Sería bueno que los hermanos pues se prepararan una tablita eh, como para tomar lo que son las profecías bíblicas como una especie de margarita, ¿no? Como una margarita, una flor, e ir deshojando. Y cuando lleguen quizás a deshojar cada una de las profecías bíblicas, quizás solamente le queden uno o dos pétalos a esa margarita. Con eso quiero decir que muchas profecías ya han sido cumplidas. Usted mencionaba pues que Israel tomó a Jerusalén luego de una batalla que tuvo con ejércitos invasores que llegaron desde Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Arabia Saudita. Eh, todos ellos fueron contra Israel. Y allí, en esa batalla que se dio, que fue en 1967, ¿verdad? Egipto perdió a Gaza y el Sinaí. Siria perdió las alturas del Golán. Jordania, por supuesto, perdió a Jerusalén y a Cisjordania. Y los rusos que intervinieron en esa guerra perdieron sus armamentos. Allí, recordando una de las frases célebres de Ben Gurión en 1948, ¿verdad? Recuerdo que David Ben Gurión fue quien actuó, fue la figura del jefe del consejo para cuando se estableció el Estado de Israel. Ben Gurión dijo en aquel momento que nunca más ya no le correremos a nadie, no esperaremos que nadie nos defienda, nos defenderemos solos, no permitiremos que nadie más venga a aniquilarnos, nunca más. Estas palabras son palabras basadas en hechos y en un escrito profético, hermano. Todos recordemos lo que pasó con la nación de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Fueron asesinados más de 6 millones de judíos y recordando la cita bíblica de Ezequiel 37, 11 al 14, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, abro, vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pues hermano, esta profecía se cumplió en 1948, el 14 de mayo, cuando le dieron un territorio de 20,000 kilómetros cuadrados a Israel, en el cual se estableció como Estado. amén, amén.
Bueno, gracias, hermano. Tengo al hermano Ramón. Hermano Ramón, usted tiene una pregunta. Y tengo un comentario. Sí. Estoy mirando Jerusalén. Jerusalén data de los años de, ¿cómo se llama? De la conquista. Habla aquí en el libro de Josué, en el capítulo 10, cuando derrotaron a los 5 reyes que los escondieron en una cueva y después los colgaron en 5 maderos a cada uno. Desde entonces data Israel. Israel no es nuevo. Israel es muy antiguo, ¿me entiendes? Y lo otro, todos estos acontecimientos que están hablando sobre en el capítulo 24 de Mateo, no menciona nada de la iglesia ahí. ¿Será que nomás le está hablando a los judíos o será que la iglesia ya no va a estar cuando sucedan todos estos acontecimientos? Quisiera saber si eso así es o qué opinan ustedes. Hermano Ali. Bueno, hermano Ramón, fíjese, usted hace mención de Mateo 24. Definitivamente el mensaje que aquí daba el Señor era para los judíos. Fíjense que en el verso 32 de Mateo 24 dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Fíjese, de la higuera aprender la parábola. La nación judía, el pueblo de Israel, es conocido como esta higuera. Y se dice que qué parábola debemos aprender, que cuando la rama está tierna, ¿verdad? Y brotan las hojas, sabéis que el verano está tierno. ¿Quién es el verano? El verano es Jesús. Jesús que se acerca, el Mesías, la venida del Rey de Reyes. Y seguidamente nos dice que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Se ha debatido mucho, hermano Ramón, sobre cuánto dura una generación, pero la misma palabra nos dice que son los días del hombre 70 años, aún de los más robustos 80, y a pesar de todo, todo es aflicción de espíritu. Así que pudiéramos decir que una generación dura unos 70 años aproximadamente, o dura los 70 años para ser más preciso. ¿Qué quiero decirle con eso? Sin ánimos de pretender establecer o fijar una posición definitiva, le puedo decir que en el año 2018, el próximo año que está por venir, el 14 de mayo del año 2018, se cumplirán 70 años de que la nación de Israel se estableció como Estado. Aunque usted hacía mención que Israel no es nueva, sí, sí es cierto, no es nueva, No, pero Jerusalén. Jerusalén. Sí, no, Jerusalén es nueva, pero usted hizo mención de Israel. Y Israel como nación, como Estado, nace en el año de 1948. Tenemos pues que para el próximo año serán 70 años. Hermano, yo no quiero especular con esto, pero no lo voy a ver porque en la Biblia no hay coincidencias, ¿verdad? La Biblia no es un libro que tomamos al azar y sacamos conclusiones muchas veces conforme a lo que nosotros queremos, porque no es lo que nosotros pensamos, es lo que el Señor piensa, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y van a pasar 70 años luego de que el Estado de Israel se estableció como nación. Y la palabra aquí me dice de la higuera aprender la parábola, es decir, de Israel, que cuando ya su rama esté tierna, es decir, que ya se vayan a cumplir, no sé, esa generación de la cual estamos hablando, y veamos que el verano está cerca. Entonces, hermano, muchas veces tomamos la palabra, abrimos la Biblia y nos disponemos a leer sin detallar minuciosamente lo que quiere decir. Repito, no estoy fijando una posición, no estoy diciendo que, bueno, que la generación que va a haber
todos estos acontecimientos es la que ya está viviendo. Tengo una opinión muy personal, pero no la quiero dejar ver en este momento, porque concluyo, y ahí sí concluyo, con el verso 35, que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Amén. 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 Gracias, hermano. Hermana, Norma Beatriz, por favor. Le voy a abrir su micrófono. Ok. Abra su micrófono, hermana. Norma. Sí, ahí ya lo abrí. Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. En realidad tenía dos preguntas, pero una ya acaba de contestar el hermano Ali, que es de los 70 años, porque cuando dijeron las fechas, sin querer hice la resta y me dio 70 años y dije, esto algo significa. Por un lado ya respondió eso. Y lo otro que quería preguntar, antes de esta división, antes de que en 1948 se diga qué parte era Palestina y qué parte Israel, ¿qué era esa zona, hermano? ¿A quién pertenecía? Hermana, esa zona siempre perteneció, fue la tierra que el Dios Todopoderoso le entregó a Abraham, fue la tierra prometida, aquella de donde fluiría leche y miel. Es la tierra que desde tiempos ancestrales le perteneció al pueblo de Israel. Cuando vienen las guerras, ¿verdad? Y esa zona se convierte en una zona totalmente en conflicto. Al final, los últimos que estuvieron en esa tierra fueron los ingleses, ¿ok? Pero cuando se encuentran, que termina la Segunda Guerra Mundial, y se hacen una pregunta, ¿ahora qué hacemos con todos estos judíos? Pues la pregunta más lógica, hermana, era que regresaran a su país, a su tierra. Sí. Tenían que venir de algún lugar. Es decir, yo soy de Venezuela y resulta que pues que hoy día se dice que más de 3 millones de venezolanos ha emigrado a otro país a razón de la crisis política y económica que vive mi país hoy día. Figúrese, si resulta que si el Señor nos dice que deben regresar a la tierra, ¿dónde van a ir esos venezolanos? Pues van a ir a una nación que está al frente del Mar Caribe, que limita con Colombia y que limita con Brasil. Ese es el territorio venezolano. ¿En qué se basó las Naciones Unidas para decir a dónde van estos israelitas? ¿Sabe usted a dónde se fueron, hermana? Se fueron a la Biblia. Y allí encontraron la respuesta. Allí encontraron los límites. Allí encontraron el lugar de dónde era este pueblo judío. Por supuesto, ellos lo sabían, pero venían de ser destruidos, venían de ser esparcidos por toda la tierra. Recuerdo nuevamente, ¿verdad? El texto que le acabo de leer de Ezequiel. Fíjese cómo habla, Sí. donde decía, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver las imágenes del Holocausto? Sí. ¿Sí? ¿Ha visto Sí. cómo esos judíos básicamente estaban convertidos en puro hueso? He visto. ¿Sí lo vio? Bueno, Sí, lo he visto. esa es esa profecía. Y el Señor los volvió a su tierra. Allí estuvieron ellas. El Señor los trajo nuevamente a su tierra. Y la pregunta que usted hacía de que cómo hicieron ellos para dividir la tierra, bueno, básicamente pasó esto. En la ausencia de la gran cúmulo de ciudadanos judíos, porque le digo algo, esa tierra nunca estuvo sola, es decir, nunca estuvo totalmente desolada, siempre quedó un remanente judío, siempre estuvieron allí, solo que en la medida que fue floreciendo la zona, fue repoblándose, ¿verdad? Se dio el rescate judío de la tierra,
¿verdad? Se produjo un resplandor económico que atrajo a muchos árabes de países vecinos, buscando ¿qué cosa? Una mejor condición de vida. Hermana, es increíble cómo en ese desierto, cómo en ese terreno árido y de rocas, hoy día, le cuento solamente Israel es la nación número 1 en exportación de flores. De flores. Sí, En un desierto. sí, Eso solo lo puede hacer el Señor. Y me imagino que mi hermano Felipe lo ha evidenciado porque él ha visitado esa zona. ¿No es así, hermano Felipe? hermano, es increíble ver el desierto, arena, arena por todas partes, y de repente se levanta, pero parcelas inmensas de palmeras en el lado de Israel, en el lado de Israel, Fabuloso. porque del otro lado es puro desierto. Por lo que ustedes ven acá, miren, lo que ustedes ven acá es puro desierto. Pero en medio de todo Israel se levantan parcelas, pero de miles y miles de hectáreas verdes, en donde la planta ha sido injertada y por obra de Dios ha germinado, donde de otra manera en cualquier otro país y en cualquier otro desierto no germina. Ah, muchas frutas, ¿cómo se llama? Mucha vegetación, y usted ve como la mano de Dios se ve palpable allí en Israel. Yo se lo digo, tengo videos que si tengo la oportunidad se los presento la próxima semana para que los puedan ver, que yo tomaba del autobús, la manera como Dios ha obrado en Israel. Es verdaderamente increíble. Pero bueno, muchas gracias, hermana Norma, por su pregunta. Nuestro hermano Ariel también tenía la mano levantada, y le vamos a abrir su micrófono, hermano Ariel. Abra su micrófono, hermano Ariel. Bueno, quizás no me está escuchando. Bueno, hermanos, mientras a ver si nuestro hermano Ariel nos escucha, vamos a despedirnos y le vamos a invitar que la próxima semana nuevamente sintonice porque ya estamos a las 6:37 aquí, ya nos pasamos un buen tiempo, hora y media, hablando de este tema y se pasa el tiempo bien, bien rápido. Así que, hermano Ali, ¿por qué no nos despide en oración? ¿Cómo no, hermano? Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, Dios nuestro, gracias te damos por este tiempo de refrigerio en el que hemos podido, Señor, a dedicarnos a tus negocios, dedicarnos, Señor, al estudio de tu palabra, dedicarnos, Señor, a conocer sobre el tiempo que estamos viviendo hoy día, Señor, conociendo más sobre el escenario profético, Señor, para que también nuestros hermanos puedan tener conocimiento y ser agentes multiplicadores de tu verdad, de lo que se avecina, y no solamente de lo que se avecina, sino de lo que estamos viviendo hoy día, Señor. Señor, gracias por los que pudieron estar esta noche con nosotros. Gracias, Señor, por mi hermano Felipe, por su exposición de la palabra, por su exposición del escenario geopolítico que actualmente se está dando en Israel y que obviamente, Señor, está conexo a todas las naciones del mundo, porque dice tu palabra que todas las naciones del mundo irán contra Israel, irán contra Jerusalén. Pero tú, Dios eterno y poderoso, grande y fuerte en batalla, estarás de parte de tu nación, de parte del pueblo que has escogido, para que nuestro Señor muy pronto establezca su reino milenial. Padre, ahora pues cuando concluimos este estudio, te rogamos, Señor, que permitas que podamos ir a nuestros hogares, los que aún no hemos llegado a casa, y por aquellos que no pudieron estar, Señor, permíteles que se puedan incorporar en la siguiente sesión de estudio, Señor. Dios bendito, te damos la honra, te damos la gloria, la adoración y la alabanza en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador.
Bendito seas, Padre, por los siglos. Amén. Gracias, gracias. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y nos estamos viendo la próxima semana.